Las sombras no siempre son algo físico. A veces hay presencias que se sienten, aunque no las veas. A veces hay fuerzas que siguen a las personas, que las persiguen más allá de la vida, más allá de la muerte. Lo que empieza como una historia común puede convertirse rápidamente en una pesadilla de dimensiones sobrenaturales. Esta es la historia de un hombre cuya vida se transformó por completo cuando comenzó a descubrir los horrores que acechaban en su alrededor. Y todo comenzó con una mujer y una niña. Hace años, a la edad de 22 años, un hombre conoció a Estefanía, una mujer que cambiaría su vida para siempre. Durante unas semanas, forjaron una amistad que rápidamente se convirtió en algo más profundo, un amor que parecía eterno. Estefanía no solo le regaló su corazón, sino también a su hija, Melissa, quien se convirtió en la luz de sus ojos, su mayor tesoro. Sin embargo, Estefanía y Melissa no estaban solas. Algo las seguía, algo que había nacido con el hombre con el que Estefanía había compartido su vida, alguien que ya había muerto, pero cuya sombra seguía acechando. Este hombre había sido violento, y después de su muerte, su madre envió una fuerza extraña, una presencia que nunca las dejó en paz. Aunque Estefanía ignoró las advertencias sobre maldiciones y brujerías, algo en su interior le decía que esa familia de su pasado estaba lejos de ser normal. Un día, mientras Estefanía dormía plácidamente, el hombre se despertó por los sollozos de Melissa. No era la primera vez que la niña despertaba aterrada por una pesadilla. Se levantó y entró a la habitación de Melissa, buscando calmarla. Pero al entrar, todo parecía en silencio. Melissa, usualmente inquieta, estaba dormida en la cama superior de su litera, sin signos de haber llorado. Sin embargo, cuando cerró la puerta, escuchó el llanto de nuevo. Al abrirla, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Al principio, pensó que era su imaginación, pero cuando se acercó más, vio algo extraño. La pierna de Melissa parecía estar siendo arrastrada, como si una fuerza invisible la jalara hacia el suelo. Corrió a detenerla, y cuando lo hizo, se dio cuenta de que algo más que un sueño estaba ocurriendo, algo que no podía comprender, algo real, aterrador. Fue en ese momento cuando el hombre empezó a sentir que algo en él había cambiado. Comenzó a percibir cosas que antes no notaba, como si sus sentidos estuvieran más afinados, más sensibles a lo paranormal. Los sueños comenzaron a visitarlo con mayor frecuencia. Sueños que no eran simples imágenes de su subconsciente, sino visiones de cosas que aún no habían sucedido. No eran sueños inquietantes ni terroríficos, pero tenían una extraña precisión sobre eventos triviales que sucederían durante el día. Con el tiempo, los sueños comenzaron a ser más perturbadores. En uno de esos sueños, vio algo horrible. El coche en el que viajaban Estefanía y Melissa estaba en llamas. En la pesadilla intentaba acercarse,
pero el calor lo detenía. Aunque no veía nada en su interior, sentía que ellas estaban ahí, atrapadas. Despertó sudoroso, sintiendo que algo terrible se acercaba, pero no podía evitarlo. Meses después, Estefanía y Melissa decidieron emprender un viaje a Chicago. Un viaje que Estefanía había planeado durante años. Estaba emocionada de visitar a su abuelo, el único familiar cercano que le quedaba. Sin embargo, el hombre estaba enfermo, y aunque quería acompañarlas, su salud lo frenó. Decidió quedarse atrás y viajar después en avión, mientras ellas tomaban el coche. La noche antes de su partida, tuvo un sueño extraño. Vio a Estefanía y Melissa en el camino, a lo lejos, mientras su coche ardía en llamas. Al despertar, intentó disipar el miedo, pero no podía. Aún así, la mañana llegó y el viaje comenzó. Despidió a su amada y a su hija con un abrazo, sin saber que aquel sería el último momento tranquilo que pasaría con ellas. Horas más tarde, el hombre recibió la noticia. El coche había tenido un accidente. Estefanía y Melissa no habían sobrevivido. El mundo de este hombre se desmoronó en ese instante. Su vida, que antes parecía tener sentido, ahora era solo un vacío doloroso. Todo lo que amaba se había perdido en un abrir y cerrar de ojos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y recuerdos fragmentados. En su hogar encontró señales de lo que había perdido. Botellas vacías de licor, el perfume de Estefanía, todo lo que antes había sido su vida, ahora parecía un reflejo de un dolor insoportable. El sol lo cegó cuando salió al patio, y en ese instante, el gato de Estefanía, Kinder, maullaba desde la casa de la vecina. Era un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras estaba solo en su casa, atrapado entre recuerdos y una tristeza infinita, el hombre comenzó a sentir una presencia extraña. Algo lo observaba, algo que ya había estado con él durante mucho tiempo, pero que ahora parecía más cercano, más palpable. A veces, cuando se encontraba solo, sentía que no estaba solo, que algo lo acompañaba en la oscuridad. El tiempo pasó, pero nunca olvidó aquel sueño premonitorio. Nunca olvidó la sensación de que algo invisible, algo de otro plano, lo estaba acechando. Y aunque intentaba convencerse de que todo había sido solo una serie de coincidencias, las señales nunca cesaron. En un mundo donde lo sobrenatural y lo real se entrelazan de formas misteriosas, nunca sabemos cuándo una sombra puede seguirnos. A veces, el destino nos lleva por caminos oscuros, y las fuerzas invisibles nos acechan sin previo aviso. Las historias de terror no siempre provienen de lo que podemos ver. A veces vienen de lo que sentimos, de lo que nos persigue en la oscuridad. Y la pregunta que siempre queda es, ¿estamos realmente solos?